comando con honor. Sargento veterano, sí señor. Y si te gustó, dale like y suscríbete. Nacido en El Salvador, como youtuber lo mejor. Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Entonces nos dio suficiente logística para sobrevivir y nosotros no tocar la ración C. Y como a los 2 días de andar ya trabajando, iba yo de antena cuando voy descubriendo otra vez que iba la patrullita. Y yo le digo al oficial, me paro y le doy las órdenes de mando, llamo al oficial y le digo yo, ahí va una patrulla. Y ya los quedamos hasta detectar si eran invasores o qué. Y vamos viendo que era la patrulla donde andaba mi camarada. Entonces les hablamos y pues la conciencia, nosotros andábamos en un curso y pues teníamos que tratar de ayudarlos y les hablamos y les dimos ración C para que ellos sobrevivieran el resto de días que faltaba allí en el terreno. Y bueno, al final, gracias a Dios, finalizamos, nos graduamos y de 155 hombres que habíamos, el día de la graduación solo habíamos 12 graduándonos. Y bueno, eso fue lo que pasó en ese curso. Y mi general Gustavo Adolfo Perdomo Hernández, él era el comandante de la Brigada Especial de Seguridad Militar y él los había enviado al curso y él dijo que todos los que íbamos al curso Comando Recondo eran los favoritos para ir a un ascenso, era prioridad, la palabra correcta, prioridad para un ascenso. Entonces llegamos, nos dieron licencia y nos mandaron destacados, mandaron a Ciudad Victoria, allá en Sensuntepeque, ahí estuve un tiempo destacado, sí, en Cabaña, ahí estuve un tiempo destacado, ahí llegamos varios de los de que nos graduamos. Posteriormente me relevaron de allí, me mandaron a la presa 5 de noviembre. Estando en la presa 5 de noviembre, el oficial que estaba era mi teniente Quintanilla Chávez. Él salió con licencia temporal y llegó a cubrirlo un subteniente de la Guardia Nacional, apellido Chinchilla. Entonces, en el transcurso que mi teniente Chinchilla estaba, llegó un memorándum donde me estaban preguntando si yo quería participar al curso de subsargento. Entonces yo les dije al soldado que estaba de radio operador, le dije contestar que no. Entonces me dijo mi teniente Chinchilla, mi teniente Chinchilla, no, me dijo, tú te vas al curso. Y ya era una orden que tenía que ir al curso. Entonces está bien, mi teniente. Y entonces me relevaron, me llevaron, pero ya cuando estábamos allá en la unidad, en la brigada especial, faltaba todavía como unos 5 días para que nos mandaran al curso. Entonces me mandaron destacado allí cerquita, solo para decirme vente y mandarme. Pero mi sorpresa fue cuando me dicen, hey, venite de regreso para la unidad. Ya llego y me presento y me dicen, no, tú ya no vas a ir al curso de subsargento. Hay otros 2 cabos que son más antiguos que ustedes. Entonces este camarada que le decíamos de indicativo Tamal y yo, ya no íbamos a participar en el curso. Nos íbamos de regreso a las posiciones donde estábamos destacados. Entonces me dijeron que me fuera por mis propios medios de regreso para la presa 5 de noviembre, cuando me le presenté a mi teniente y le dije que ya no iba a participar, que habían otros 2 cabos más antiguos que mí y por esa razón ya no iba a participar. Está bueno, me dijo. Bueno, yo iba contento, porque de verdad yo no quería ir al curso de subsargento. Por la responsabilidad que uno va adquiriendo, porque entre más ascensos, más grado, más responsabilidad, y entonces por eso ya no quería. Pero la sorpresa que 30 minutos tenía yo de haber llegado, cuando vuelve a llegar otro memorándum, que donde me decía que el siguiente día me regresara por mis propios medios
y que me presentara a la brigada especial que iba a participar en el curso de ascenso de cabo a subsargento. Entonces yo dije, ¿y qué está pasando aquí? Entonces lo que sucedió que mi cabo, el que decíamos Tamal, él sí quería ir al curso de ascenso. Entonces él se sobresaltó todos los altos mandos y llegó hasta el comandante, que era mi general Gustavo Perdomo Hernández. Y entonces él le explicó lo que estaba pasando. Entonces mi general lo que le preguntó, que si nosotros éramos comandos, recondos, y entonces le dijo que sí. Entonces vino mi general y se fue para el 3, que era un coronel, y le preguntó que por qué nosotros no íbamos a ir al curso, por qué los otros cabos, y mi coronel lo que le contestó, que los otros cabos eran más antiguos que nosotros y por antigüedad les correspondía ir. Entonces vino mi general y de palabra arrestó a mi coronel cuando le preguntó si qué especialidades tenían los otros cabos, y ya vieron su archivo allí, lo que llevan, el historial que le llevan a uno, y ya vieron que ellos pues nada más tenían los cursos básicos para ascenso, no tenían el curso que él había dicho que era prioridad para ir a eso, y nosotros sí lo teníamos. Entonces por eso fue que mi general arrestó de palabra a mi coronel, porque no le estaba dando cumplimiento a la orden que él había dicho. Y entonces participamos en el curso, nos fuimos, me logré graduar de subsargento, pero en ese tiempo no habían plazas para subsargento. De la unidad donde yo estaba fuimos 2, todavía mi cabo Tamal a la hora de la evaluación pues salió más antiguo que mí pues en las calificaciones, y en la unidad ya habían 24 cabos esperando ascenso y yo estaba de número 26, y de aquí que yo agarrara plaza se me hacía bien imposible. Entonces en una de estas llegó mi coronel Jorge Alberto Pérez Carvajal. Él ya lo había conocido, estuvo conmigo allá en la 2ª Brigada de Infantería, él conoce mi familia y todo. Entonces él me preguntó que si yo era camillero de combate. Yo le dije que no, y me dijo, lástima, me dijo, porque yo estoy de uno, me dijo, en el batallón de sanidad militar, me dijo, pero es un requisito ser camillero de combate. Bueno, y así quedamos, pero de repente empezaron a haber movimientos de traslados de personal de una unidad a otra, y en este tiempo yo estaba destacado aquí en Citalá, el POI, ahí estaba una base, ahí estaba cuando me fueron a relevar, y cuando llego y me releva, dice, entrega tu equipo que tú vas trasladado para el batallón de sanidad militar. Entonces, así es como yo voy trasladado. A Santana. Sí, no, allá al San Salvador, allí por Parque Cujatlán, donde era antes el antiguo hospital militar, allí es el batallón de sanidad militar. Pero allí lo mandaron. Allí me mandaron, lo fueron a dejar. No lo fuimos solos, sino que los llevaron todos. Y cuando llego allí, causo alta en una unidad que se llamaba Unidad URRED, descifrado de su red, pero quiere decir Unidad de Reacción para Desastres Naturales. En esa sección estaba toda la gente que es más especializada de sanidad. Entonces, cuando yo llego allí, empezaron unos subsargentos a como a discriminarme, porque yo iba de infantería, prácticamente iba de infantería, y me empezaron a discriminar porque dijeron que yo no sabía nada y que ellos hacían unas actividades de entrenamiento en la Puerta del Diablo, y allí en el edificio donde se necesitaba coraje para poder saltar y conocimiento para poder evacuar el paciente. Entonces yo le dije al subsargento, no te equivoques, le dije yo, lo que tú sabes yo lo voy a aprender, pero lo que yo sé, yo no sé si tú ya lo sabes o no, pero se te va a hacer difícil que lo aprendas. Entonces le digo, respetémonos, porque yo sé que tú eres subsargento, yo soy también subsargento, nomás tú eres más antiguo, te debo respeto y obediencia, pero tampoco acepto que me discrimines, le digo. Entonces el comandante de la sección era mi sargento Mejía Costa.
sargento primero. Pero antes de todo, pues nos dieron 8 días de licencia. Cuando yo me presento, yo todavía llegué con la jineta de cabo. Cuando veo a mi coronel, bueno, hoy es coronel, en ese tiempo era capitán. Veo a mi capitán y Pérez Carvajal y me dice, Guadrón, firme eso. Y ya me le cuadro, dene mi capitán, te doy 3 minutos para que te me presentes con jinetas de subsargento porque vos ya no sos cabo. Y no, y salgo corriendo y me le presenté y ya pues ya los organizaron y nos fueron a dejar allá a San Miguel a participar en el curso de camillero de combate. ¿Allá se los impartió mi sargento Hipólito o Díaz Bernal? No, en ese tiempo estaba mi sargento Brígido García. Brígido García, Carranza, Quintero Orellana, mi sargento, se me olvida el apellido, pero, Donald, que falleció en Irak, mi sargento. Bueno, ellos eran los instructores y mi sargento Tolosa. Allí estuvimos, pasamos todos los ejercicios que teníamos que hacer, entrenarlos a inyectar, a poner suero, a detener hemorragias, a checar signos vitales. Ya después que aprendimos todo eso, nos graduamos y ya yo quedé en tercer lugar. Y al día de la graduación llegó mi coronel a dar diplomas, a dar un regalo a todos los que se habían llevado primero, segundo y tercer lugar. Yo me llevé tercer lugar y me dijo mi coronel, ¿sabes? Me dijo, hasta el segundo lugar se le da regalo, me dijo, pero como yo vi, me dijo que tú te habías llevado el tercer lugar, aquí te traigo el tuyo, me dijo. Entonces, era cuelludo yo, mi coronel, pues. Sí. Sí, entonces, bueno, me dio mi regalo, me salió una toalla allí con el emblema del Batallón de Sanidad Militar. Y bueno, de ahí llegamos, lo fuimos con licencia. Luego cuando regreso, ya estaba seleccionado para participar en el curso de asistente dental. Y ya llegamos, lo fuimos a hacer un examen de admisión, porque ahí sí lo hicimos ese examen de admisión. Ese curso dura 6 meses, 3 teóricos y 3 prácticos. Y gracias a Dios pues logramos pasar, porque ese curso sí se me hizo difícil, porque la teoría la metían como si uno iba a ser el doctor, tenía que aprenderse todo. Todo el instrumental y los pasos, porque en los exámenes nos decía, mencione los pasos a seguir para un paciente con periodontitis, mencione uno a uno, paso a paso, e instrumental a utilizar en cada uno de ellos, sin saltarse ninguno, o sea que tenía que ser exactamente como era, porque los doctores que impartían el curso siempre nos decían, en un curso de ascenso, en cualquier otro curso que no sea de sanidad, se les puede ayudar con una milésima, algo, pero en estos cursos no les puede ayudar porque aquí están tratando con un paciente. Entonces pasé lo teórico, de allí me fui al hospital militar a la práctica. Estando en el hospital me daban la plaza, ya cuando ya estábamos por graduarnos, me ofrecieron la plaza allí en el hospital militar y yo no quise quedarme porque yo no había salido con mis 15 días de vacaciones, entonces yo quería mis 15 días y por esa razón no me quedé en el hospital militar trabajando allí. Le di la plaza a un subsargento apellido Chávez, él se quedó trabajando. Entonces nos fuimos a la unidad de regreso y empezamos a recibir adiestramiento de lo que ya era la URRED. Y ahí como unos 100 nudos que había que aprenderse. Bien complicado todos los nudos. Y allí pasábamos en la cuadra aprendiendo de un nudo y otro. La verdad ya ni me recuerdo los nombres, hace bastante tiempo, pero sí eran como 100 nudos los que había que aprenderse.
y luego ir a la práctica. Y la primera práctica que tuve, la tuve en el edificio allí del batallón. Y le dijo mi sargento Mejía Costa a Vladimir que él saltara primero para que viera cómo era. Y le dije yo, mi sargento, yo lo voy a hacer, no hay ningún problema. Y entonces yo sabía cómo saltar y todo, pues yo estaba recién salido del curso de Recondo, entonces a mí las alturas no les tenía miedo en ese momento. Y entonces ya hice el ejercicio, todo salió bien. Posteriormente fuimos a la Puerta del Diablo a hacer unos ejercicios simulacros de evacuación y tendimos una cuerda y yo iba a llevar un paciente y no templamos bien la cuerda. Y entonces subimos al bordo y cuando los dejamos venir y yo agarré el paciente, nos venimos y se hace onda y quedamos trabados en la punta de un palo de amate que estaba ahí. Y gracias a Dios yo logré meter los pies y defendí al que llevaba como paciente, porque él lo llevaba en los brazos yo. Entonces él dependía de mí en ese momento. Yo logré meter los pies y lo evacuamos el golpe. Y bueno, ya los que estaban abajo se encargaron de que llegáramos hasta el suelo. Y como estaban haciendo una grabación del COSAN, dijo mi sargento primero Mejía Costa que teníamos que volver a ir a repetir ese ejercicio. Y pues está bien, lo volvimos a ir a hacer y ya esa vez sí, gracias a Dios nos salió bien. Lo pasamos como ellos querían y posteriormente pues andando con licencia me presento a la unidad y me dicen, ladrón, aquí está un memorando para vos. ¿Qué dice este memorando? Ya lo leí, decía subsargento Jesús Martínez Guadrón, por este medio se le comunica que salga a hacer uso de 5 días de licencia, ya que ha sido asignado para participar en el tercer contingente del batallón Cuscatlán, debiéndose presentar al GOES. Bueno, así fue como cuando me presento al GOES, ya empezamos a recibir el adiestramiento por 3 meses antes de ir a Irak, a tener conocimiento cómo era allá. Y ya cuando nos íbamos a ir, llegaron los de la radio Cuscatlán y nos grabaron un audio donde nos dijeron que dejáramos un audio diciéndole a la familia que no se preocuparan por nosotros, que estábamos bien. Pero ese audio tenía que ser, se hacía haciendo constar que ya estábamos en Irak. Y en realidad no lo hicimos en Irak, lo hicimos estando allí en el GOES. Pero así se manejó. Cuando lo pasaban en la radio Cuscatlán, todas las personas que lo escuchaban, pensaban que eso había sido grabado en Irak, pero en realidad no fue así. Y bueno, se llegó el día que íbamos a irnos, nos fuimos, evacuamos el avión allí en el aeropuerto, llegamos a la primera escala, la hicimos en Bangor, Maine, ahí estuvimos por 2 horas, de ahí de Bangor, Maine, volamos para la isla de Islandia, ahí estuvimos otras 2 horas, de la isla de Islandia volamos para Alemania, tuvimos otras 2 horas, de Alemania volamos para Kuwait. Cuando llegamos a Kuwait, ahí como a las 4 de la mañana, fue mi sorpresa del clima, cambio de clima completamente. Cuando yo llego a la ventanilla del avión, se me apagaron los ojos del calorón que había allí, y allí empezaba lo bueno del calor, y ya nos formaron y nos dieron equipo. Yo nunca había usado un chaleco antibala, un casco, y eso era terrible para mí, aquel calorón, y usar esas cosas que lo incomodan a uno era difícil. Pero nos fuimos de allí, nos fuimos como a las 5 de la mañana, llegamos a las 10:30 a Nayaf, ahí nos fuimos en convoy. Ya para entrar a Irak ya no entramos en avión, entramos en convoy. Y entramos en buses, escoltados por zombies, todo arma pesada. Eso nos escoltaron hasta que llegamos a Nayaf. A eso de las 10:30 de la noche llegamos.
medio nos acomodamos en la cuadra y dijeron a formar para rancho. Ya cuando estábamos formando para rancho, como a unos máximo 20 minutos de haber llegado, cuando fueron los primeros morterazos que nos tiraron al campamento. Entonces los del segundo contingente nos dijeron, esta es la bienvenida que les están dando. Ahí andaba Carranza, mi sargento Madrid Portillo, no me recuerdo quién es más, pero andaban varios conocidos míos allí. Y íbamos llegando y ellos venían de salida. Sí. Y ya allí fue lo bueno, porque gracias a Dios de nosotros en ese momento no se presentó ningún herido, pero sí de las demás unidades, de demás países. Era una coalición de 14 países, ellos sí hubieron herido, y en ese momento nosotros empezamos a poner en práctica los conocimientos que habíamos adquirido como camilleros de combate. Y bueno, de ahí los evaluábamos, detectábamos los signos vitales, mirábamos si ameritaba que se le prestara primeros auxilios o no, y checamos signos vitales, deteníamos hemorragia, poníamos suero a chorro, le poníamos una inyección para el dolor, y así sucesivamente estaba pasando todo. Y era el trabajo de rutina. En una ocasión me mandaron también a una comisión que esa era llegar a la línea de Irán, no pasarnos para Irán, pero sí llegar a la frontera. Entonces, desde que salimos había posibilidad de contacto con el enemigo a un 99%. Nos fuimos, pasamos un puente, pasando ese puente, ahí estaba la aviación, había artillería, ellos nos escoltaron hasta llegar a donde íbamos, al objetivo asignado. Llegamos, pernoctamos, el siguiente día regresamos y nos escoltaron hasta donde los habían esperado. Como a unas 3 millas de ahí nos tenían preparado una emboscada, y ahí ya no veníamos. ¿Los talibanes? Sí, los talibanes. Ya ahí ya no traíamos armamento pesado, andábamos nada más los fusiles, la .50. ¿Se sentía así? Sí, claro, la 60. Algún que otro lobo, sí lo andábamos siempre. Y bueno, caímos en emboscada, pero ellos planificaron mal la emboscada porque no caímos todos dentro de la emboscada. Entonces, primero fue un morterazo. Yo andaba en ambulancia, era el único que andaba en ambulancia, y el motorista. Y yo escuché cuando salió y le digo al motorista, y le digo, ese es una granada. No, me dice, sí, le dije, cabal, al ratito explotó. Y empezó aquel enfrentamiento allá en la, ¿cómo dicen? Enfrente, vanguardia, ¿no? En la vanguardia empezó aquel enfrentamiento, y cada ratito venía para atrás y atrás. Bueno, nosotros nos tiramos al suelo porque la ambulancia que nosotros andábamos no era blindada. Nosotros nos tiramos al suelo, y cuando sentimos, pues ya nos estaban disparando también. Y entonces respondimos el fuego. Y ya de repente pues dijeron retirada. Cuando dijeron retirada, pues nos subimos a la ambulancia, y todos los demás, los que los habíamos bajado, porque yo vi que el ejército de Estados Unidos, los Marines, que eran los últimos que iban, ellos no se bajaron un Humvee, no se bajaron, ellos ahí se quedaron. Entonces nosotros sí embarcamos de regreso y dijeron retirada. Pues ya más adelante, ya el chequeo, gracias a Dios no hubo ni un herido en esa situación, ni heridos, ni nada, ni muertos. Y ya nos desplazamos hacia la unidad, llegamos al campamento, al Gilab, porque ya lo habíamos llegado al Gilab, y ya pasamos inspección de la ambulancia, le habían pegado unos cuantos balazos allí, pero nada más grave. Y en otra ocasión, estando en el campamento, se fue a detonar un coche bomba en la entrada. Un coche bomba que se hizo retumbar como si era terremoto aquello. Entonces yo andaba en camiseta y salgo corriendo para donde teníamos el equipo, a equiparme y agarrar todo. Y ya se escuchaban enfrentamientos, pues eso fue en la entrada, no fue dentro del campamento.
Y entonces yo como siempre le decía la verdad a mis superiores y eso no les gustaba a ellos. Y entonces andaba de sargento de la sección de sanidad, andaba un sargento mayor apellido Santa María. Entonces siempre él me decía: Guadrón, agarre su equipo, la camilla y vaya a la área de fuego a atender los heridos. Siempre era el primero que me tocaba afrontar cualquier situación que se nos presentaban. Pero yo, pues, gracias a Dios, no, sí sentía miedo, pero era mi obligación ir a ver si, bueno, más que todo ayudar a los que estaban heridos en el momento, que no eran de nosotros, no eran soldados de nosotros, pero sí eran de la Guardia Nacional de Irak y ellos trabajaban para nosotros, entonces era como si fuera alguien de nosotros y nosotros teníamos que auxiliar al que fuese en el momento que se requiere. Entonces ya llegaba, lo sacaba a un lugar seguro, le prestaba los primeros auxilios y ya luego lo evacuábamos para donde el doctor ya se encargaba profesionalmente con él, y si había que evacuarlo para Bagdad, pues lo evacuaban y así la llevábamos. Recuerdo una ocasión que estábamos en meta para salir también al terreno, éramos 12 enfermeros y llevábamos un rol. Esa ocasión me tocaba salir a mí al terreno y el doctor Morales, un teniente, me dijo que fuera a traerle, no recuerdo qué me mandó a traer, pero sí me mandó a la bodega a traerle algo. En lo que yo llego a la bodega se me cayeron unos termómetros y me cayó una esquirla en el ojo. Entonces cuando yo llego donde él ve que yo me voy restregando el ojo y me dice: ¿y qué te pasó? Y ya le dije yo lo que había sucedido y me dijo: que aquí, que allá, cómo lo tratan a uno. Y te vas a chingar el ojo, acuéstate ahí, me dijo. Y me hizo un lavado de ojo, me puso un esparadrapo y me dio 24 horas de rebajo. La única vez que yo estuve rebajado en el ejército, nunca en otra ocasión estuve, fue solo esa ocasión. Entonces, como a los 5 minutos de haber pasado eso, ya me andaban buscando: hey, Guadrón, te toca salir. Y le digo yo: estoy rebajado, el siguiente. Bueno, ya le tocó salir a mi sargento Rubén Rivera Arevalo, un subsargento. Él era que salía después de mí, a él le tocó salir. Como a las 2 horas de haber salido, él, con la novedad que la ambulancia donde él iba había dado vuelta. Entonces, yo siempre pienso que Dios estaba conmigo, pues Él me protegía, me libraba del peligro. Y mi camarada me contó que la ambulancia dio vuelta por un frenón porque les pusieron una emboscada y el jeep que iba adelante agarró la mina y explotó y le hicieron volar, y el motorista de la ambulancia, por no pegarle, pegó un frenón y fue así como perdió el control y dio vuelta la ambulancia. Bueno, él solo sacó una esquirla, le cayó nomás en la pierna y estuvieron 2 soldados heridos y un polaco muerto en ese enfrentamiento que se dio en ese momento. Y otra que recuerdo, cuando nos decoraron, nosotros trabajábamos con los ODAs de los Estados Unidos. Ellos eran como de reconocimiento, ellos iban al golpe, ellos ya sabían dónde iban a ir a dar el golpe y a eso íbamos. Entonces siempre andábamos con ellos, los apoyábamos, ellos hacían lo que iban a hacer, nosotros íbamos nomás a prestarles seguridad y bueno, yo como enfermero, pues aparte de prestar seguridad a cualquier emergencia que se diera en alguno de ellos o alguno de nosotros como fuera, teníamos que prestar primeros auxilios para ser atendidos mientras se evacuaban. Entonces así fue como pasó todo eso y bueno, ya gracias a Dios se terminó todo y regresamos de regreso en febrero del 2005, regresamos al GOES cumpliendo la misión como representando al ejército salvadoreño en el país de Irak. Eso es todo, mi sargento. Gracias, mi sargento.
Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.